El caso que conmocionó a Nueva Zelanda el 1 de diciembre de 2018 fue una fría noche de invierno. Las cámaras de seguridad mostraron a Grace, de 22 años, acompañando a Jesse. Se habían conocido solo unas horas antes en un bar. Luego de ese breve encuentro, decidieron continuar la noche juntos. A simple vista, todo parecía normal, perfecto. Sin embargo, esas imágenes marcaban el inicio de una tragedia, ya que Grace nunca volvería a ser vista con vida. Después de cenar, se dirigieron a un hotel cercano. Todo parecía ir bien mientras las cámaras de seguridad registraban sus pasos. Jesse y Grace fueron vistos tomando el ascensor hacia la habitación, y esas fueron las últimas imágenes de Grace. Lo que sucedería a continuación era inimaginable. Al día siguiente, era el cumpleaños de Grace, pero nadie pudo comunicarse con ella. Quienes intentaban llamarla o enviar mensajes solo escuchaban un silencio inquietante. Era como si hubiera desaparecido repentinamente. Con el paso de los días, ese silencio se tornó miedo. Amigos y familiares de Grace se dieron cuenta de que algo no iba bien. Parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Sin embargo, a la mañana siguiente, Jesse salió del hotel con un comportamiento alarmante, como si nada hubiese ocurrido. En su mente, ya maquinaba cómo deshacerse del cuerpo. Se dirigió al supermercado más cercano, caminando con calma y sin mostrar emoción. Compró una maleta y abandonó el lugar con la misma tranquilidad. Después, dejó la maleta en el hotel para evitar levantar sospechas y compró productos de limpieza en otro supermercado. Su único objetivo era borrar cualquier rastro de sangre en la habitación. Reflexioné mucho sobre cómo contar lo que viene a continuación. Relatar un acontecimiento tan perturbador nunca es fácil, pero debo mostrarles la verdad paso a paso. Si están listos, sigamos. Jesse actuaba con escalofriante frialdad e indiferencia, como si todo fuera parte de su rutina. Continuó con su plan, como si no hubiera asesinado brutalmente a Grace, una joven de solo 22 años. Compró químicos de limpieza y una máquina para alfombras. Su propósito era ocultar las manchas de sangre dejadas tras el asesinato. Después, colocó a su víctima dentro de la maleta y salió del hotel con una perturbadora tranquilidad. Al conducir el coche rojo que había alquilado, siguió con su siniestro plan. Por deshacerse del cuerpo de Grace, Jesse se detuvo en una ferretería a las afueras de la ciudad. Allí, intentó pasar desapercibido, fingiendo mirar. Finalmente, compró una pala y se marchó, pagando en efectivo para no dejar rastro. Pero se olvidó de las cámaras de seguridad que ya habían grabado su trayectoria. Después de enterrar el cuerpo, Jesse estacionó el coche cerca del hotel donde se hospedaba. Las cámaras captaron un inquietante detalle: caminaba descalzo, como si nada hubiera pasado. Entró al hotel en calma, tomó el ascensor hacia su habitación y poco después salió con ropa diferente, llevando una pesada bolsa de basura. Podrían ser las pertenencias de Grace, y Jesse parecía decidido a deshacerse de ellas. Más tarde, llevó el coche de alquiler a un lavadero, limpiándolo a fondo, pieza por pieza, decidido a eliminar cualquier rastro de lo que había hecho. Mientras tanto, el 5 de diciembre, la familia de Grace reportó su desaparición a la policía de Auckland. Su padre, David Millin, angustiados por su hija, hizo un llamado desesperado a las autoridades solicitando ayuda. La policía de Auckland actuó rápidamente, investigando los últimos movimientos de Grace. En la investigación, encontraron que ella había conocido a un hombre misterioso. Tras varias horas revisando grabaciones, confirmaron que la última persona con la que estuvo fue Jesse Kempson. Los agentes fueron al hotel donde él se hospedaba. En el vestíbulo, al notar la presencia policial, Jesse intentó alejarse, pareciendo tranquilo. Pero ya era demasiado tarde, los oficiales lo habían identificado y lo arrestaron al instante. Exploramos ahora el comportamiento de Jesse Kempson durante el interrogatorio policial. En su primera declaración,
negó cualquier conexión con la desaparición de Grace, aparentando inocencia. En momentos, fingía preocupación, mostrando una imagen sensible, pero en realidad, actuaba. Durante el interrogatorio, su lenguaje corporal delataba signos claros de tensión. Su nivel de estrés aumentaba con cada pregunta, mientras las mentiras se reflejaban en sus gestos. El oficial al mando sabía que Jesse mentía. Aumentó la presión en el interrogatorio, causando que Jesse entrara en pánico poco a poco. La policía tenía pruebas contundentes y está convencida de su implicación en el caso. No tardaron en emitir una orden de registro para su apartamento. El intento de limpieza de Jesse fue vano, los peritos examinaron la habitación minuciosamente. Utilizaron luminol, un químico que reacciona con la sangre y emite luz, revelando manchas ocultas. Con esta técnica, hallaron restos de sangre en la habitación. Pocos días después del primer interrogatorio, Jesse fue llamado nuevamente. En esta ocasión, entendió que ya no podía evadir la verdad y decidió hablar. Admitió que Grace había muerto en su apartamento, alegando que fue un accidente ocurrido durante un encuentro sexual consensuado. Dijo que practicaban asfixia erótica a pedido de Grace y que algo salió terriblemente mal. Esta defensa se convertiría en la piedra angular de su estrategia legal. Durante las audiencias previas, Jesse apareció en la corte con un traje, proyectando una imagen profesional. Sin embargo, su comportamiento era frío y carente de emociones, mostrando escaso remordimiento. La defensa solicitó aplazamientos para preparar su caso, argumentando que la complejidad de la evidencia digital requería más tiempo. La investigación del caso de Grace Millane fue extremadamente exhaustiva, acumulando 6 terabytes de datos digitales que retrataban la conducta de Jesse Kempson. Los registros de su teléfono mostraron que el dispositivo de Grace estuvo en su apartamento hasta el 3 de diciembre, contradiciendo rotundamente su versión de que ella había abandonado el hotel. Los investigadores descubrieron que Jesse realizó búsquedas incriminatorias mientras el cuerpo de Grace aún estaba en su apartamento. Entre las 2 y 3 de la madrugada del 2 de diciembre, buscó términos como rigor mortis y eliminación de cuerpos. Estas búsquedas revelaron premeditación y meticulosa planificación, no el pánico de alguien que acababa de sufrir un accidente trágico. Las cámaras de seguridad documentaron cada uno de los movimientos críticos, Jesse comprando suministros de limpieza, alquilando un coche rojo y finalmente saliendo con la maleta que llevaba el cuerpo de Grace. Asombrosamente, las cámaras también lo grabaron yendo a otra cita de Tinder mientras el cadáver de Grace permanecía en su apartamento. Un análisis forense reveló que se habían llevado a cabo extensos intentos de limpieza. Las pruebas de luminol mostraron manchas de sangre y patrones de movimiento. El ADN de Grace fue hallado en el refrigerador, la maleta y la alfombra, siendo 500 millones de veces más probable que pertenecieran a ella que a cualquier otra persona. Los expertos digitales recuperaron 7 fotos explícitas que Jesse tomó del cuerpo desnudo de Grace después de su muerte. La evidencia fue calificada como depravada, demostrando la total falta de empatía de Kempson. El cuerpo de Grace fue encontrado el 9 de diciembre de 2018 en una zona boscosa conocida como White Ranches, a unos 19 kilómetros del centro de Auckland. El descubrimiento se logró tras una amplia búsqueda que involucró a más de 50 oficiales y voluntarios. La ubicación se identificó al analizar las torres de telefonía celular que habían detectado la señal del teléfono de Jesse. Los registros mostraron que había conducido hasta los White Ranches y se había quedado allí durante horas, lo suficiente para enterrar un cuerpo. Grace fue enterrada en una tumba poco profunda, irónicamente, en un lugar turístico. El detective Scott Beard, quien lideró la investigación, describió la escena como especialmente angustiante para los oficiales. Grace fue hallada en posición fetal, aún dentro de la maleta diseñada para transportarla. La recuperación del cuerpo requirió un meticuloso trabajo forense para conservar cualquier prueba. Se determinó que Grace había muerto por presión sostenida en el cuello y mostraba evidencias de estrangulación.
El juicio de Jesse Kempson comenzó el 4 de noviembre de 2019, creando una atmósfera de intensa emoción y escrutinio mediático en Nueva Zelanda. La sala del tribunal estaba llena de periodistas internacionales cubriendo el caso. La familia de Grace, incluyendo a sus padres, viajó desde Inglaterra para asistir, escuchando con dolor los testimonios sobre su hija. El fiscal Brian Dickey presentó un caso detallado, describiendo a Kempson como un depredador que había asesinado a Grace y luego intentó encubrir su crimen. Dickey es conocido por su estilo implacable, presentando la evidencia con precisión. Su declaración de apertura pintó a Kempson como alguien que mostró cruel indiferencia hacia Grace. La defensa intentó sembrar dudas, argumentando que Grace había consentido prácticas de BDSM y que el encuentro había salido mal. Esta estrategia provocó indignación entre defensores de derechos de mujeres, quien la consideraron como un intento de culpar a la víctima. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, mantuvo una compostura notable durante el juicio. Sin embargo, varios se vieron visiblemente afectados al escuchar relatos desgarradores. La tensión fue palpable cuando se mostraron fotografías del cuerpo de Grace y cuando 3 mujeres testificaron sobre experiencias aterradoras relacionadas con Kempson. El juez Simon Moore mantuvo un estricto control del procedimiento. El 22 de noviembre de 2019, tras solo 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por asesinato. Algunos miembros lloraron al leer el veredicto, claramente afectados por los testimonios. Jesse Kempson permaneció impasible al conocerse su destino, mostrando la misma falta de emoción que lo caracterizó durante el juicio. La rápida decisión del jurado reflejó que comprendieron completamente la verdad detrás de su defensa, reconociendo el asesinato premeditado. El 21 de febrero de 2020, el juez Simon Moore sentenció a Kempson a cadena perpetua, con un mínimo de 17 años sin posibilidad de libertad condicional. En su sentencia, el juez recordó que Grace murió aterrorizada y sola en una habitación con él, y calificó las fotografías del cuerpo como depravadas, evidenciando la falta total de empatía en Kempson. Aparte de la condena por asesinato, recibió 7 años y medio por 8 cargos relacionados con su exnovia, y 3 años y medio por la violación de otra turista británica. Las sentencias se ejecutarían concurrentemente con la condena por asesinato. Los intentos de apelación de Kempson fallaron en todos los niveles, con el Tribunal de Apelaciones calificando el caso como una breve cita que terminó en muerte. En junio de 2021, el Tribunal Supremo desestimó su apelación final, asegurando que Kempson permanecería encarcelado al menos hasta 2036.